Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra plática correspondiente esta semana. Esta semana hicimos un pequeño cambio, ¿verdad? Como se dieron cuenta, cambiamos el lunes por el martes, pero esta es por única ocasión. Era una situación especial porque como cierre de mes, pues era importante que todo el equipo se pudiera reunir. No sé si me escucho bien porque me escucho como con un eco. Bueno, ahí a ver si alguien me dice si me estoy oyendo bien. Mm, Okidoki. Muy bien. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema pues muy relacionado a lo que vimos el día de ayer, que fue precisamente la ansiedad y la depresión, con el tema de ayer relacionado lógicamente al estrés. Sabemos que realmente hoy por hoy tenemos un problema severo de salud pública, sobre todo, un problema creciente, que es precisamente estos aspectos, trastornos de la conducta emocional, como han sido llamados y que lógicamente son dependientes de alteraciones en el sistema nervioso. Por eso haber tocado ayer el tema del manejo del estrés, ¿verdad? Bueno, pues fue muy importante. Quiero empezar con una frase precisamente de mi querido y muy connotado, ¿verdad? Facundo Cabral, ¿verdad? Que decía que libérate de la ansiedad, piensa lo que debe de ser, será y sucederá de forma natural, ¿no? Y creo que ese es un aspecto muy importante, darle tiempo a las cosas y que estamos verdaderamente sumergidos en un mar precisamente de incertidumbre que a veces nos está carcomiendo desafortunadamente. Y de eso es de lo que se trata precisamente los trastornos de la conducta emocional. Los trastornos de la conducta emocional principalmente se refiere a la ansiedad y al estrés, ¿no? Y que son problemas muy habituales en la salud de todos los seres humanos, su salud mental. El problema es que bajo ciertas circunstancias esto puede afectar su vida, puede afectar su calidad de hacer lo que cotidianamente nosotros hacemos. Eh, fíjense ustedes que hay una situación muy importante, la ansiedad como el estrés, bueno, pues son afecciones que, repito, pueden ser críticas, pero son aspectos emocionales naturales e inherentes a nuestra especie, ¿verdad? Por supuesto, y de muchas otras especies, ¿verdad? Los animalitos también se deprimen, los animalitos también tienen ansiedad. Entonces vamos a ver que son mecanismos importantes y son necesarios también para nuestra vida. El problema es cuando desafortunadamente estos procesos empiezan a ser vamos, lacerantes para nuestro cuerpo, empiezan a ser tóxicos para nuestra biología, ¿me explico? Y entonces se empiezan a limitar la calidad de vida, empiezan a limitar los aspectos del trabajo, empiezan a limitar nuestras relaciones interpersonales, etcétera. O sea, en general, la calidad y particularmente muchos aspectos de nuestra vida, pues empiezan a mermar a partir de todo esto, ¿verdad? Se dice que aproximadamente unas 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión, lo cual es una situación bastante severa porque es bajo ciertas circunstancias una depresión severa pues puede generar precisamente muchos aspectos de discapacidad. Pero vamos, una cifra muy similar, 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad, o sea, estamos hablando aproximadamente de 560 personas, o estamos hablando de un volumen pues bastante grande, ¿verdad? De personas que sufren este terrible problema emocional. Por eso es que la OMS ha connotado el día 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, ¿verdad? Y que es un aspecto muy importante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la ansiedad y pero sobre todo vamos a ver cómo nuestros dispositivos en general pueden ser de gran ayuda para el tratamiento de este tipo de patologías, siempre y cuando entendamos, ¿verdad? Como lo hemos veniendo diciendo todo este tiempo, sean aspectos de orden integrativo. O sea, uno de los aspectos más importantes para nosotros es entender que esta parte debe de ser integral, ¿no? La ansiedad es un término médico a nivel psicológico que denota angustia, que denota aflicción, que denota precisamente la precipitación al mañana, ¿no? Por eso decimos que la ansiedad es el exceso del mañana, ¿no? Es una condición humana, dijimos, y es que vamos a ver que también es muy importante, porque esto nos va a generar que activemos los mecanismos de defensa, que echemos a andar un poquito la maquinaria imaginativa sobre los potenciales riesgos.
riesgos. O sea, si hay una situación que potencialmente pueda ser peligrosa para mí, ¿verdad? El que la ansiedad se genere, bueno, pues me permite activar mis mecanismos de huida, por ejemplo, ¿no? Esto es sumamente importante. El problema es cuando nosotros, desafortunadamente, ya no podemos tener control sobre esto. Las situaciones que nos están generando el problema sobrepasan la capacidad de control que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es natural, sí nos permite sobrevivir, pero desafortunadamente bajo ciertas circunstancias, en tiempos prolongados, en ciertas situaciones muy especiales de nuestra vida, como es nuestra propia genética, bueno, pues pueden ser inclusive devastantes para la vida, ¿eh? Sí, tener pensamientos catastrofistas, ¿no? Generalmente es una situación muy común dentro de la ansiedad, ¿verdad? La baja tolerancia a la frustración, al duelo, que lógicamente va a requerir muchas veces, un tratamiento farmacológico, no solamente integrativo, principalmente farmacológico. Vamos a ver que desafortunadamente este es un problema que se ha venido extendiendo sobre todo a las generaciones más nuevas, a la gente joven, desafortunadamente. Hoy vivimos en un momento donde todo lo queremos en forma inmediata, ¿verdad? Y es una situación que los jóvenes de ahora no lo pueden comprender de otra manera, ¿verdad? Imagínese usted que antes decíamos, antes no teníamos un WhatsApp, antes no teníamos un correo electrónico, ¿verdad? El único correo era el correo postal, ¿no? Y cuando uno mandaba una carta, bueno, pues iba a tardar a veces semanas en llegar y semanas en tener una contestación. Entonces vamos a ver que esa actitud de paciencia, ¿verdad? Pues se nos iba desarrollando de una manera natural. Anteriormente, pues solamente en un principio, ¿verdad? Hace ya unas 5 o 6 décadas, pues solamente había teléfonos de casa, ¿no? Y si la persona no se encontraba, pues cómo te podías comunicar con él. Era una situación bastante complicada, ¿no? Siempre las urgencias, siempre las emergencias, pues decían que era que volaban de una manera o se daban de una manera muy rápida porque la gente iba buscando la forma de poderse contactar. Hoy tenemos un contacto prácticamente inmediato, hoy tenemos una situación que rebasa a veces los límites de tolerancia y genera frustración a las nuevas generaciones, ¿no? Parece chiste, pero es cierto, ¿no? Los que empezamos a utilizar el Internet hace unas décadas, pues nos recordaremos que bajar una imagen de internet podría tardarte varios minutos, muchos, muchos minutos. Entonces vamos a ver que desafortunadamente este es un problema, repito, que se está haciendo cada vez más patente en las generaciones pues más modernas, ¿verdad? Vamos a ver que dentro de los trastornos o de la forma en la que catalogamos estos trastornos, la ansiedad incluye varios aspectos, ¿no? Como la ansiedad generalizada, las fobias, la agorafobia, ¿no? Que es ahora sí ese miedo, ese medio irracional, porque son miedos irracionales, ¿verdad? A la parte popular, o sea, a la parte de estar con gente. Ahora, ¿existe genética? Sí, existe una genética. Hay una cantidad importante de genes candidatos que se han de alguna manera identificado precisamente a tener mayor susceptibilidad al desarrollo de la ansiedad. Hay genes candidatos que, vamos a ver, bueno, pues todos tienen que ver precisamente con los aspectos del glutamato, tiene que ver precisamente con la respuesta nerviosa. Entonces, sí, es verdad, hay gente que tiende mucho más, sí, a la parte genética, sin lugar a dudas. Pero también vamos a ver que el estilo de vida, ¿verdad? La propia alimentación, muchos otros aspectos del medio ambiente van a contribuir a que estos genes, bueno, pues se puedan expresar, ¿verdad? Tenemos síntomas de ansiedad que son muy comunes, como la preocupación o la aprensión, constante, ¿verdad? Esa intranquilidad que puede volverse bastante preocupante, problemas para dormir, para concentrarse, ser más irritable, ponerse triste, esa sensación de estar apresurado, de que las cosas tengan que suceder ya, bueno, pues esos son síntomas muy importantes de depresión. A veces, lógicamente, esto ya está pasando a un nivel más crítico cuando empieza a ser algún tipo de alteraciones a nivel fisiológico, ¿verdad? Como por ejemplo muchas de las cosas que decíamos ayer, que cuando el cuerpo entra en estrés, dolores de cabeza, cambios en la frecuencia cardíaca, tensión, cabeza, cuello, hombros.
¿verdad? Sudoración, boca seca, sensación de desmayo, estremecimiento, temblores, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una cantidad importante de síntomas físicos que están lógicamente involucrados en esto. Ahora bien, las causas más comunes de un problema relacionado a la ansiedad, bueno, ya dijimos, la tendencia inicial a generarlo, ¿no? O sea, una persona que tenga características genéticas un poquito más desarrolladas, ¿verdad? Esos genes que están más expresados, pero lógicamente lo que vivimos en una competencia social, pues bastante difícil hoy por hoy, o sea, es verdad, las situaciones de estrés a las que se enfrentaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por el momento social y cultural que se vivía, va a ser muy diferente a lo que desafortunadamente hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy desafortunadamente hay más presión por el trabajo, hay más presión financiera, problemas familiares, lógicamente, hoy por hoy, desafortunadamente, los juegos de video y ese tipo de cosas generan más ansiedad, ¿no? Gente que lógicamente imagínate que ha desarrollado, vamos, tiene un diagnóstico de una enfermedad severa. Imagínate la ansiedad, ¿no? Inicial la incertidumbre de lo que pueda pasar mañana, ¿no? Entonces, a veces, inclusive hasta cambiarse de casa, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, ¿no? Un segundo matrimonio, en el caso de los niños, ¿no? La llegada de un nuevo miembro a la casa, todo eso puede generar ciertas alteraciones de orden emocional en el paciente, ¿verdad? Desafortunadamente. Bueno. Ahora estudiamos un poquito el segundo principio. Lo dejamos el segundo término no porque sea menos importante, por el contrario, es el más importante, porque desafortunadamente es el más peligroso. Y me refiero a la depresión, ¿no? Una enfermedad pues, que se tiene noticias desde muchísimos siglos antes, ¿no? En la Edad Media y en siglos anteriores tenía el término de melancolía, ¿no? Era el término que se utilizaba para para esa situación de tristeza profunda, ¿no? Y que lógicamente es un problema mucho más complicado, ¿no? Porque lógicamente todas las actividades que normalmente a nosotros nos dan satisfacción, esa parte hedonista que llamamos, pues se pierde, ¿verdad? Inclusive vamos a ver que desafortunadamente esto puede llegar a ser hasta mortal. ¿Por qué? Porque si la ansiedad, pues te puede hacer pedazos, pero la depresión, mucha gente deprimida se suicida. Esa es una situación muy importante. Para que realmente esto pueda ser alarmante, preocupante y que deba de darse atención ya desde el punto de vista integral médico, bueno, pues se deben de tener por lo menos un padecimiento de por lo menos 2 semanas en esta situación, ¿verdad? Esto nos dice el Plan de Salud Mental que se dio precisamente por la OMS en la OPS aquí en América, porque realmente la situación mental que se está viviendo, sobre todo en depresión, pues es mucho más complicado. Acuérdense ustedes que dijimos hace rato que 300 millones de personas tienen depresión, superaban a la parte de la ansiedad, ¿verdad? Pero realmente es una situación compleja, porque realmente esto sí genera personas suicidas. Se dice que aproximadamente 800.000 personas se suicidan cada año, ¿no? Y es la segunda causa de muerte en los grupos entre los 15 a los 29 años. Quiere decir que la depresión, bueno, pues lógicamente es muy peligrosa en esta edad. O sea, depresión siempre vamos a tener, ya dijimos, los trastornos de la conducta emocional, pues van a ser lógicamente comunes, o sea, es necesario. O sea, imagínate si alguien, algún familiar, alguien cercano, pues fallece, pues es normal que la gente se ponga triste y que inclusive caiga en ese estado de depresión. El punto es cuando desafortunadamente ya no se puede controlar, cuando esa depresión desafortunadamente está mermando nuestra capacidad de vida. Ese es el grave problema, ¿verdad? Vamos a ver que es una situación bastante crítica. La OMS señala precisamente en este plan de salud mental, ¿sí? Acciones importantes de intervención, porque se dice que para el año 2030 la primer causa del mundo de muerte será precisamente la depresión, superando inclusive las cardiovasculares. Entonces,
Bueno, pues es una situación a la que se le está poniendo atención y lógicamente he buscado mecanismos integrativos para poderlo hacer, ¿no? Realmente el problema, repito, todos podemos tener depresión. Es más, si es normal que tengamos depresión. Mira, hay gente que se deprime hasta porque una mascota se muere y no estoy diciendo, no estoy queriendo minimizar con esto la importancia. Cada persona le da importancia a sus cosas, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios valores y esa parte tenemos siempre nosotros que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Pero para que un problema de depresión deba de ser intervenido, ¿verdad? Es porque ha llegado a lo que nosotros llamamos trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor, por lo menos, requiere, dijimos, 2 semanas mínimo, ¿verdad? De entrar en situaciones que lógicamente nos permiten evaluar este aspecto clínico emocional. Por ejemplo, lógicamente un estado de ánimo con hipotimia o completamente deprimido, a lo que nosotros le llamamos depresión, ya lo dijimos, que se reduzca el interés, el placer por las actividades que generalmente no nos causan este tipo de emoción. De placer, de gusto, ¿verdad? Vamos a ver que esos sentimientos de inutilidad, de sentirse culpable, de tener falta de energía, fallos en la memoria, esos pensamientos recurrentes suicidas, ¿verdad? Que muchas veces no se expresan, porque yo siempre he dicho, ¿no? Y dicho, la psicología siempre nos dice eso, ¿no? No le tengas miedo al que dice que se va a suicidar, ¿verdad? Porque probablemente no lo haga, ¿sí? Pero el que no te lo dice, ese es el que generalmente hace las cosas. O sea, el paciente depresivo se suicida, o sea, no te lo platica, no te amenaza, ¿no? Vamos a ver que esa situación de pérdida de apetito, ¿verdad? De tener alteraciones de sueño, pues son signos muy característicos que siempre debe de poner en alerta, ¿sí? A los familiares. ¿Hay una genética de la depresión? Sí, al igual que la ansiedad, existe una genética de la depresión, ¿verdad? Se ha demostrado precisamente en muchos estudios que hay ciertos cromosomas que están relacionados con la depresión severa, ¿verdad? Se sabe precisamente que algunos cromosomas tienen que ver de una manera mucho más importante cuando están activos, sí, para esta situación de depresión. Entonces, sí, hay gente que por su genética va a tender más a la depresión, pero lógicamente también va a haber una cantidad muy importante de factores medioambientales, los factores que lógicamente pues dependen del estilo de vida, ¿verdad? Como por ejemplo, pues bueno, vamos a ver que es normal, repito, ¿no? Que algo querido se llegue a perder, pues lógicamente es normal que la gente se ponga triste por eso, ¿sí? Vamos a ver que el problema es que desafortunadamente la persona, esta misma situación, pues le causa no solamente una incomodidad, sino un miedo a incomodar a los demás. Por eso la gente se vuelve un tanto callada, reprime sus emociones. Es difícil a veces poder entablar una charla que pueda ser ayudante para esto, ¿no? Generalmente sabemos que hay aspectos fisiológicos, sí, claro. Hoy le llamamos síndrome de déficit de serotonina porque sabemos que la serotonina es una neurohormona muy importante que regula los aspectos emocionales en el paciente, o sea, esa sensación de gusto por la vida. Sabemos que van a existir ciertos genes que tienen que ver con la deficiencia en la producción de serotonina, ¿de acuerdo? Tanto a nivel cerebral como hasta a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Por eso es que se ocupan medicamentos que tengan que ver con estos circuitos. Pero claro, o sea, los factores medioambientales van a ser los más comunes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, pues que alguien lo corran de su trabajo o no sé, hay muchas situaciones que nos podrían llevar a esto. El problema es que desafortunadamente la depresión tiene una influencia exactamente peligrosa sobre la respuesta de nuestro sistema inmunitario y con esto quizás también la aparición de muchas enfermedades, ¿verdad? Se han estudiado mucho las interacciones entre la neuroendocrinología y el sistema inmunitario, por ejemplo, ¿verdad? Se ha descubierto, ayer lo platicábamos en la plática presencial que ayer tuvimos, que el sistema nervioso y el sistema inmunológico comparten lenguajes moleculares, comparten lenguajes a partir de neurotransmisoras, de hormonas, de mensajeros, como los llamados citoquinas, ¿sí? Vamos a ver que precisamente sabemos que
comparten inclusive esta mensajería tan importante que lo que hoy llamamos el sistema endocannabinoide, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí se ha demostrado que cuando el paciente cae en procesos de depresión, de un estrés intenso, ¿verdad? La respuesta inmunológica es capaz de modificarse. Ayer platicaba de este complejo proceso que le llamamos inmunodesviación, ¿verdad? Entonces se ha demostrado que esas personas que están en un estrés académico pues bastante intenso, ejercicio militar, entrenamientos militares de forma intensa, aislamiento espacial, por ejemplo, los astronautas que están mucho tiempo allá sobre todo los que están en órbita, ¿no? Por mucho tiempo, años inclusive, o en la Antártida, perdón. Bueno, pues han demostrado esto. ¿Qué es lo que ha demostrado? Que la respuesta inmunológica se modifica. Nosotros sabemos que tenemos una inmunología innata, pero también una inmunología adquirida. Esta inmunología adquirida sirve, por ejemplo, para defendernos de muchas enfermedades y se adquiere cuando nos enfermamos, ¿no? O cuando nos vacunamos, por ejemplo. Bueno, pues se demostró que después de someterse a este tipo de estrés intenso, la respuesta inmunitaria se modificaba. O sea, personas que habían sido vacunadas, por ejemplo, contra hepatitis B, contra influenza, volvían a enfermarse. Quiere decir que se perdía esta parte inmunitaria, ¿no? Ayer entonces hablábamos de esto, o sea, realmente tenemos que entender que una de las cosas que más regula la parte de nuestra respuesta inmunológica, pues va a ser precisamente, ¿sí? La producción de energía. Y ahí es donde nosotros vamos a poder apoyar. Ahí es donde las cosas donde nosotros vamos a poder tener ayuda para este tipo de pacientes. Recordemos que no estamos hablando de ninguna manera de un tratamiento que sea mágico, que sea unitario. No, realmente la salud es un proceso complejo, es un proceso que inclusive va a generar o va a necesitar aspectos multidisciplinarios. Aquí estamos nosotros tratando de buscar cómo ayudar a nivel fisiológico a través de las respuestas que se crean con el estímulo de nuestros equipos a este tipo de pacientes, ¿verdad? Que pueden ser muy útiles y vamos a sustentarlo en ciencia, todo lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Pero sí va a ser muy importante saber que la intervención oportuna del profesional en la salud, experto en salud mental, pues va a ser muy determinante, ¿verdad? Nuestros equipos, recuerden ustedes que nuestros equipos, si me voy a referir primeramente al V-Power, pues el V-Power es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida, trabaja precisamente tanto con una emisión de rayos infrarrojos alcanzando la longitud de los terahertz, así como una diatermia profunda, un calor profundo, ¿verdad? Los terahertz son parte del infrarrojo lejano, son muy pegaditos precisamente al área de las microondas, ¿verdad? Algunos años tiene que se ha descubierto esto y ha sido muy importante porque incluir, bueno, realmente vamos a ser francos. El infrarrojo ha estado en la vida del ser humano en los últimos 50 años, ¿verdad? De una manera muy intensa. Han sido sumamente útiles para muchas cosas. Su densidad es capaz de transmitir mucha información importante. Recordemos que antes los teléfonos se comunicaban unos con otros a través del infrarrojo, ¿no? Ya después nació el Bluetooth, que era mucho más rápido, mucho más denso, ¿verdad? Y lo modificó, pero antes el infrarrojo era como que la parte esencial. También se sigue utilizando para la salud, por supuesto, ¿verdad? Pero para nosotros, haber encontrado dentro del infrarrojo una banda en el extremo, ¿verdad? De la frecuencia, pegadito a las microondas, con una densidad muy interesante que son los terahertz, ¿verdad? Los terahertz, esta banda lumínica son muy importantes porque su vibración es muy cercana a la vibración que tienen nuestras células, por eso pueden ser afectadas rápidamente. Se distribuyen muy bien en agua, ¿verdad? Y recordemos que el 70% de nuestra piel, ¿verdad? Pues es agua, entonces absorbe precisamente con mayor facilidad este tipo de procesos, ¿no? Entonces, la frecuencia de los terahertz ha sido utilizada en los últimos años de una manera muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente van a
ayudar a mejorar muchos aspectos de la calidad de vida en la persona. Pero nuestro equipo en particular, la ventaja que tiene es que combina dos fenómenos muy importantes. Por un lado, nos va a combinar este fenómeno lumínico de los terahertz, pero por otro lado, va a incluir los aspectos del aspecto térmico, de la diatermia profunda, que también el calor juega un papel determinante. De ahí que lógicamente yo comente que hay por lo menos 7 fenómenos que se liberan por parte de nuestro cuerpo y que generan los procesos moduladores para ayudarnos a conservar la salud, ¿sí? A partir de estos estímulos. ¿De acuerdo? Ayer platicábamos, ¿verdad? Yo iba a hacer el caso porque esto es muy importante de los trabajos del doctor Toro Abo. El doctor Toro Abo es un famoso inmunólogo y que él demuestra científicamente cómo los glóbulos blancos, que son una muestra muy importante del trabajo celular de nuestro sistema inmunológico, pues tienen una respuesta muy importante de acuerdo a la actividad del sistema nervioso. Entonces aquí encontramos cómo la psiconeuroinmunología verdaderamente podía estar comprobado. Permítanme un segundito, por favor. Doc, creo que se le cortó la señal. El doctor Toro Abu, sumamente importantes, ¿verdad? Bueno. El doctor Torwabo encuentra cómo existe una conexión muy importante en la actividad del sistema nervioso autónomo y los glóbulos blancos, ¿no? Cómo están sujetos al estímulo del sistema nervioso autónomo. Nosotros sabemos que las células blancas, los glóbulos blancos, pues son los encargados de hacerle frente a las cosas potencialmente peligrosas para nuestra vida, de tal manera que es parte de nuestro sistema de defensa inmunitaria de las más importantes. Los glóbulos blancos se dividen en diferentes familias, diferentes linajes. Tenemos, por ejemplo, los llamados granulocitos, que tienen la característica, pues, de tener gránulos, ¿no? De tener estos como pequeñas vejigas donde se van a sintetizar una cantidad muy importante de mensajeros. Y esos granulocitos, pues, eran los eosinófilos, que son muy importantes cuando es respuesta contra parásitos. Los basófilos, que es donde depende la liberación de las sustancias que modulan, ¿verdad? O que generan la respuesta de la alergia, como es el caso de la histamina, y los neutrófilos, que son las células blancas más pequeñititas, pero las más abundantes y que se acercan precisamente a donde hay inflamación. Bueno, pues vamos a ver que estos granulocitos deben de estar por lo menos en un 60%, y el restante 40% se divide en dos partes. 35% linfocitos que pertenece al grupo de agranulocitos y los macrófagos, ¿verdad? Que son los linfocitos, ¿verdad? Y los monocitos, ¿de acuerdo? Estos son muy importantes porque se dependen, por ejemplo, de la timo, tienen que ver mucho con la respuesta inmunológica adquirida, ¿sí? Y pues bueno, en conjunto son determinantes para protegernos de las sustancias, repito, potencialmente peligrosas. Cualquier cambio a estos porcentajes conduce a un problema de salud. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver muchos artículos del doctor Toruabu precisamente demostrando este tipo de relaciones con el sistema inmunológico. ¿Sí? Los granulocitos, o sea, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, el doctor Toabu demuestra que cuando aumentan, ¿sí? Es porque el sistema nervioso simpático es dominante, ¿de acuerdo? Una cuenta de granulocitos excesiva, él demuestra que conduce a enfermedades que dañan los tejidos del cuerpo, desórdenes autoinmunes y que pueden causar enfermedades como el cáncer. Los linfocitos, cuando aumentan, es porque el sistema nervioso parasimpático es el dominante.
Y esta cuenta de linfocitos excesiva puede conducir a enfermedades alérgicas, inmunodepresivas, ¿no? Entonces, demasiado estrés conduce a una situación que el sistema nervioso simpático sea dominante y demasiada relajación conduce a que el sistema nervioso parasimpático sea el dominante. Y estos desequilibrios del sistema nervioso autónomo, bueno, pues vamos a ver que pueden ser modulados también por el estilo de vida, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí lo importante para nosotros es lo siguiente. El doctor Toru Abu demuestra científicamente, y por eso lo publica, ¿verdad? Que la terapia con infrarrojo lejano, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos, que llega hasta los terahertz, particularmente sobre la espalda, propicia el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, influyendo en el equilibrio del sistema inmunológico de una forma sencilla, de una forma práctica y sobre todo evidente. ¿Por qué? Pues porque lógicamente con una biometría hemática lo puede demostrar. ¿Me explico? Esto lógicamente causó mucha conmoción. Vamos a ver que de hecho este estudio se replicó más cercano acá en América, en Cuba, en la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso CULAGE, ¿verdad? Que es donde se ven todas estos aspectos de la física. Bueno, pues vamos a ver que un trabajo a cargo de un querido amigo, el doctor Daniel Sayas Guillot, demuestra precisamente exactamente lo mismo. O sea, reproduce en pares ese protocolo y sí, efectivamente, también comprueba que la irradiación infrarroja lejano, los terahertz, son capaces de mejorar la regulación del sistema inmunológico y lo comprueba precisamente con biometrías semáticas, con biogramas, ¿verdad? Esto nos dio la oportunidad, lógicamente, de trabajar de una manera muy importante con también muchos padecimientos autoinmunes. Ahora, recordemos que un calor intenso, pues va a generar alteraciones en la membrana celular, permitiendo la mejor captación de oxígeno, porque se regula el proceso del potencial de membrana eléctrico. Entonces, un calor intenso eso va a producir. Ahora, hemos visto, esto lo presentábamos ayer, cómo se ha demostrado, mira, esta es la revista de neurología, donde ellos demuestran, ¿verdad? En un estudio allá en Pekín, en China, cómo a partir de la expresión eh, por regulación de neuronas, por el estímulo de los terahercios, puede ser reversible, incontrolable, un padecimiento como el Alzheimer. Imagínense qué cosa tan interesante, ¿verdad? Hemos demostrado precisamente que los terahercios mejoran la expresión genética de las neuronas primarias en hipocampo, con lo cual va a tener efectos muy importantes sobre la respuesta nerviosa en nuestro cuerpo. Aspectos como el estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? O sea, realmente vamos a ver que en el campo de las neurociencias, pues, pues los terahercios están vigilados constantemente. ¿Por qué? Porque lógicamente han dado muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver precisamente que otra de las cosas que va a modular mucho esto, ayer hablábamos, pues es que el calor intenso produce la liberación de unas proteínas llamadas proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico son proteínas de ensamble y de desamble que permiten que muchos tejidos que se están destruyendo se detengan, como es el caso del tejido nervioso, por ejemplo. Se ha demostrado precisamente que los terahercios permiten que haya más dinámica en la respiración del ADN que tiene esta particularidad que entonces la célula se va a poder dividir más rápidamente. ¿De acuerdo? Aquí vemos la tecnología de los terahercios aplicadas en enfermedades de cabeza y cuello, ¿sí? Los apps de terahercios, otro estudio muy importante, nos revela que son capaces de activar la respuesta de la liberación de células madre. Más células madre, mejor regeneración neurológica. Ese es un aspecto que ya hemos demostrado muchas veces. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, los rayos infrarrojos lejanos, ¿verdad? Dice método y uso para aumentar la capacidad antioxidante mediante el uso de un emisor de rayos infrarrojos lejanos. Entonces nos dice que el infrarrojo lejano, que es lo que nosotros tenemos a través del equipo de V-Power, puede mejorar
la producción de antioxidantes. ¿Por qué? Pues porque activa los factores de transcripción NRF2, por ejemplo, ¿no? Entonces, con V-Power tenemos un gran aliado para el tratamiento integral de este tipo de padecimientos, ¿verdad? Es muy importante que el paciente maneje una mejor dieta, maneje una suplementación adecuada, racional, científica, basada en evidencia y, ¿por qué no?, esté tratando también con sus medicamentos, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos un resumen importante de todos los beneficios que nos van a dar el V-Power, pues vamos a decir que mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de radicales libres, ayuda a detener el sangrado, va a mejorar el trabajo de nuestras plaquetas. Esta es una situación muy importante, ¿verdad? Vamos a ver que también mejora la energía mitocondrial, nos ayuda la energía mitocondrial, por eso es que mejora la respuesta inmunitaria también, mejora los trabajos del sistema inmunológico, mejora la captación de oxígeno, la liberación de células madre, como lo mencionamos, disminuye la presión arterial, tiene un gran poder antiinflamatorio, genera relajación muscular, da una sensación de sedación, por eso el sistema nervioso se regula, ¿no? Y bueno, mejora el volumen y la concentración de orina. Yo particularmente les voy a recomendar mi forma de aplicarlo, ¿verdad? Con la menor cantidad de ropa posible, estado acostado el paciente, ¿verdad? Hacemos desplazamientos circulares por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, en forma circular para generar lo que nosotros llamamos un precalentamiento. Posteriormente, aplicarlo por la vía posterior, ¿verdad? Será muy importante. En ambos casos podemos tener una duración de 5 a 15 minutos. ¿Verdad? Posteriormente, bueno, pues vamos a hacer desplazamientos largos, rectos, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, por la parte frontal, por la parte posterior del cuerpo, donde vamos a tener un apartado de por lo menos de 10 a 20 minutos. Si usted sabe acupuntura, si usted está estudiando acupuntura, está dando las pláticas con el doctor Molto, la cual se las voy a recomendar mucho, bueno, pues por favor, es el momento de utilizarlo. Pero si no, no lo sabe, no se preocupe, vaya a hacer lo que nosotros llamamos punto fijo. ¿Qué es el punto fijo? ¿Dónde está el problema de salud? ¿Dónde está el problema de salud? ¿De acuerdo? En este caso, recuerde que lo que hizo el doctor Toru Abu es aplicarlo en la espalda, ¿verdad? A lo largo de la espalda, en la columna vertebral, para mejorar las conexiones nerviosas. Yo siempre recomiendo terminar la terapia en la planta de en la palma de las manos, en la planta de los pies, porque ahí hay puntos energéticos, según nos revela la medicina tradicional china, de manera muy importante. El uso también de nuestro equipo SEI. Un SEI es un equipo que va a tener una actividad eléctrica, un estímulo eléctrico que regula la función del sistema nervioso, que lógicamente está en planta de los pies, donde, repito, tenemos una gran cantidad de terminales nerviosos, pero también existe un mapa reflexológico de una representación de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este va a ser sumamente útil la aplicación de los dos equipos. Ahora, otra vez. Tienen que ser terapias integrativas, por supuesto que sí, terapia, aspectos multidisciplinarios para un problema como puede ser la depresión, la ansiedad, pero yo estoy seguro que desde la primera aplicación del equipo, esos beneficios de relajación, de sedación, van a poder contribuir a mejorar al paciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es otra forma en la cual nosotros vamos a poder apoyar a muchísima gente a través de la aplicación de nuestro equipo. Entonces, ya sea que tú seas un profesional en la salud, un terapeuta que le guste dar consulta, bueno, pues tienes una herramienta útil. Si eres una persona que necesita apoyo, que necesita tratamiento, bueno, pues también es importante que lo puedas utilizar. Cualquier duda, cualquier comentario, bueno, pues ustedes saben que estamos a sus órdenes. Recuerden que estamos en Luis Braille, número, ahorita nos dicen el número, ¿verdad? Todos los martes. Hoy, como una excepción, se cambió el día. Todos los martes, ¿verdad? A a las 12:30 del día, pues tenemos nuestra plática presencial, ¿verdad? Y los lunes, esta plática vía internet, 12:30 del día, ¿verdad? Para que todos ustedes la puedan aprovechar. Cada semana vemos un tema diferente y para poder apoyar al máximo, ¿sí? Los beneficios que tienen nuestros dispositivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues es todo y cuanto por el momento. Muchísimas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Si existe alguna duda que podamos resolver rápidamente, bueno, pues con todo gusto lo vamos a hacer. ¿Sí? Adelante. Ya veo aquí algunas cosas. Me decía que no se escuchaba, ya se escucha. Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
¿Más dudas, comentarios, preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues les agradezco profundamente. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias.